bueno. Pero el mundo está caracterizado por el mal y la corrupción. Nosotros, hombres y mujeres, somos pecadores, todos. Por lo tanto, Dios podría intervenir para juzgar el mundo, para destruir el mal y castigar a los pecadores. En cambio, Él ama al mundo, a pesar de sus pecados. Dios nos ama a cada uno de nosotros, incluso cuando cometemos errores y nos distanciamos de Él. Dios Padre ama tanto al mundo que para salvarlo da lo más precioso que tiene, su único Hijo, que da su vida por los hombres, resucita, vuelve al Padre y junto con Él envía al Espíritu Santo. La Trinidad es, por lo tanto, amor, totalmente al servicio del mundo, al que quiere salvar y reconstruir. Cuando pensemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pensemos en el amor de Dios. Sabemos que Dios me ama, que nos sentimos amados por Él. Este es el sentimiento de hoy. Cuando Jesús afirma que el Padre ha dado el suo figlio unigenito, al afirmar Jesús que el Padre ha dado a su Hijo unigénito, recordamos espontáneamente a Abraham, quien ofrecía a su hijo Isaac, como narra el libro del Génesis. Esta es la medida sin medida del amor de Dios. Pensemos también en cómo Dios se revela a Moisés, lleno de ternura, misericordioso y piadoso, lento a la ira y lleno de gracia y fidelidad. Así dice el libro del Éxodo. El encuentro con este Dios animó a Moisés, quien, como nos dice el libro del Éxodo, no tuvo miedo de interponerse entre el pueblo y el Señor, diciéndole: aunque sea un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos por herencia tuya. Y así hizo Dios, enviando a su Hijo. Nosotros somos hijos en el Hijo, con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros somos la herencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de hoy nos invita a dejarnos fascinar una vez más por la belleza de Dios, belleza, bondad e inagotable verdad, pero también verdad cercana, que se hizo carne para entrar en nuestra vida, para entrar en nuestra historia, en mi historia, en la historia de cada uno de nosotros, para que cada hombre y mujer pueda encontrarla y obtener la vida eterna. Y esto es la fe. Esto es la fe. Acoger a Dios amor. Acoger a este Dios amor que se entrega en Cristo nos hace que nos movamos en el Espíritu Santo, dejarnos encontrar por Él y confiar en Él. Esta es la vida cristiana. Amor. Encontrar a Dios. Buscar a Dios. Y Él es el primero quien nos busca y nos encuentra ante todo. Que la Virgen María, morada de la Trinidad, nos ayude a acoger con un corazón abierto el amor de Dios, que nos llena de alegría y da sentido a nuestro camino en este mundo, orientándolo siempre hacia la meta que es el cielo. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovi, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Saluto tutti voi, Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, a los fieles individuales, a las familias, a las comunidades religiosas. También su pequeña presencia en la plaza es un signo de que en Italia la fase aguda de la epidemia está superada, aunque permanece la necesidad. Pero estén atentos, no canten victoria aún, no canten demasiado pronto victoria. Permanece aún la necesidad de seguir con atención las normas vigentes, porque son normas que nos ayudan a evitar que el virus vaya adelante. Gracias a Dios estamos saliendo del centro más fuerte, pero siempre con las indicaciones que nos dan las autoridades. Pero lamentablemente en otros países, yo pienso en algunos, el virus sigue cobrándose muchas víctimas. El viernes pasado, en un país, falleció una persona por minuto. Es algo terrible. Deseo expresar mi cercanía a esas poblaciones, a los enfermos y a sus familias, y a todos los que los cuidan. Con nuestra oración acerquémonos a ellos. Y este mes de junio está dedicado de manera especial al corazón de Cristo, una devoción que une a los grandes maestros espirituales y a la gente sencilla del pueblo de Dios. En efecto, el corazón humano y divino de Jesús es la fuente de donde siempre podemos obtener misericordia, el perdón y la ternura de Dios. Podemos hacerlo deteniéndonos en un pasaje del Evangelio, sintiendo que en el centro de cada gesto, de cada palabra de Jesús,
En el centro está el amor del Padre que ha enviado a su Hijo, el amor del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Podemos hacerlo adorando la Eucaristía, donde este amor está presente en el sacramento. Entonces también en nuestro corazón, poco a poco se volverá más paciente, más generoso, más misericordioso, a imitación del corazón de Jesús. Hay una antigua oración que yo la aprendí de mi abuela, que decía así: Jesús, fa il mio cuore que se asimile al tuo. Jesús, haz que mi corazón se asemeje al tuyo. Qué linda oración. Haz mi corazón semejante al tuyo. Una hermosa oración, pequeña, pero para... Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de Live Facebook, Twitter y por supuesto un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Setelmont TV en España, Radio La Voz de María, Guayaquil, Ecuador, Radio María Panamá, Radio Paz en Miami, Radio Televisión Diocesana en Toledo, España, Santa Teresita Radio, Estados Unidos, EWTN Televisión y ESNE Televisión, El Sembrador Nueva Evangelización. El pontífice dentro de algunos instantes estará asomándose a la ventana del Palacio Apostólico para desde ahí dirigirse a todos los fieles que se encuentran en la plaza de San Pedro y por supuesto a todos los fieles que en estos instantes nos están retransmitiendo. Hoy 29 de junio, día de solemnidad de San Pedro y Pablo. En estos momentos el Santo Padre se está ya acercando, saludando a los fieles presentes en la plaza. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy celebramos a los santos patrones de Roma, los apóstoles Pedro y Pablo. Y es un regalo encontrarnos rezando aquí, cerca del lugar donde Pedro murió como mártir y está enterrado. Sin embargo, la liturgia de hoy recuerda un episodio completamente diferente. Relata que varios años antes Pedro fue liberado de la muerte. Había sido arrestado, estaba encarcelado. Y la iglesia, preocupada por su vida, rezaba incesantemente por él. Entonces un ángel bajó para liberarlo de la prisión. Pero incluso años después, cuando Pedro estuvo prisionero en Roma, la iglesia ciertamente habría rezado. Sin embargo, en aquella ocasión, no se le perdonó la vida. ¿Cómo es que fue liberado de la primera sentencia y luego no? Porque hay un camino en la vida de Pedro que puede iluminar el camino de nuestra vida. El Señor le concedió grandes gracias y lo liberó del mal. También lo hace con nosotros. Más bien, a menudo acudimos a Él solo en momentos de necesidad para pedir ayuda. Pero Dios ve más allá y nos invita a ir más lejos, a buscar no solo sus dones, sino a Él. Es el Señor de todos los dones. A confiarle no solo los problemas, sino a confiarle la vida. De esta manera, Él puede finalmente darnos la mayor gracia, la de dar la vida, la de donar la vida. Donar la vida. Lo más importante en la vida es hacer de la vida un don. Y esto es válido para todos, para los padres con sus hijos y para los hijos con sus padres ancianos.
Y me viene in mente y me hace pensar tantos ancianos que sono lasciati que han sido dejados soli dalla famiglia, solos, alejados de la familia. come mi permetto dire, Como por ejemplo, come me si permito decir, fossero como si fueran materiale di scarto. un material para ser E questo è un descartado. dramma dei nostri Y esto tempi. es un drama de nuestros tiempos. La solitudine La degli soledad de anziani. los ancianos. La vita dei figli, dei nipoti En non la si fa Biblia, dono per gli de los anziani. hijos y de los nietos no se hacen don Facci hacia dono los per chi è ancianos. sposato e per chi è consacrato. También es para los casados y Vale para los ovunque. consagrados. A casa Es válido e al para lavoro, todos, en e verso casa y en el chiunque trabajo, abbiamo vicino. y para todos los que nos rodean. Dio desidera Dios farci crescere desea nel hacernos dono. crecer en el don. Solo così diventiamo Solo grandi. así podemos ser grandes. Noi cresciamo Nosotros se ci doniamo. crecemos agli altri. si nos donamos a los Guardiamo a demás. San Pietro. Miremos a San Non è Pedro. diventato un eroe No se convirtió per en un essere stato héroe liberato porque dal fue liberado carcere, de la prisión, ma per aver dato sino la porque vita dio qui. su vida aquí. Il suo dono ha trasformato un Su luogo don ha transformado di un lugar de esecuzioni ejecución nel bel luogo di en el hermoso speranza in cui lugar ci de troviamo. esperanza en el que nos encontramos. Ecco che cosa chiedere a Dio, non solo la Es grazia eso del lo que hay que momento. pedirle a Dios, no solo la gracia del della momento, vita. sino la gracia Il de la Vangelo vida. oggi ci mostra proprio El Evangelio de hoy nos dialogo muestra che cambiò la precisamente vita el di diálogo Pietro. que cambió la vida de Pedro. Egli si sentì chiedere Se da encontró Gesù, ante la "Chi siguiente sono io pregunta per te?" de Jesús: ¿Quién E dices que rispose, soy "Tu yo?" sei il Cristo, Y il respondió: Figlio di Dio vivente". Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Jesús, vivo. Y Beato Jesús sei tu, contestó: Simone, figlio di Bienaventurados eres, Simón, hijo de Jesús Jonás. Lo dice beato, Jesús cioè dice bienaventurado, alla lettera es decir, felice. literalmente Sei feliz. felice per aver Eres detto feliz questo. por haber dicho Non esto. ti amo. Gesù dice tu sei beato a Pietro che gli aveva Tomemos detto, nota que "Tu sei Jesús il Dio dice: vivente". Bienaventurado eres a Qual è Pedro, allora que le había il dicho: Tú segreto eres di una el Dios vita vivo. beata? ¿Cuál es entonces ¿Cuál el es el secreto secreto de una de una vida vida dichosa, felice? feliz? Riconoscere Gesù, Reconocer a Jesús. ma Gesù come Dio Pero a vivente, Jesús como Dios vivo, no come una statua. no como una estatua. Perché non importa Porque no sapere importa che Gesù saber è que stato Jesús grande fue nella grande en la storia. historia. Non No importa tanto apreciar apprezzare quel che ha lo que detto o dijo fatto. o hizo. Importa Importa quale posto gli el do lugar io que le nella concedo mia en mi vita. vida. Quale posto do io ¿Cuál a lugar Gesù doy nel yo a mio Jesús cuore? en mi E a corazón? quel punto En ese che momento, Simone si sentì Simón dire da escuchó a Jesús "Tu sei decir: Pietro, Tú e eres su questa Pedro, pietra y sobre edificherò esta la mia piedra chiesa". edificaré mi iglesia. Non fu chiamato No pietra, le llamó piedra perché era un uomo solido porque e fuera un affidabile. hombre sólido y de confianza, Farà no, tanti sbagli dopo, porque cometerá muchos Non errores era tanto después. affidabile. No era muy Farà confiable. tanti sbagli. Habrá Arriverà muchos pure a errores rinnegare il y llegará maestro, incluso a negar però al maestro, scelse pero di eligió costruire la construir vita su su vida Gesù, sobre Jesús, la pietra. la piedra, Non dice il testo y no como dice su el texto carne e sobre la sangue, carne ni la sangre, cioè su es decir, se stesso, sobre sí sulle mismo, sue capacità, sobre sus capacidades, su Gesù, sino sobre che è la Jesús. pietra. Jesús que es la È roca, Gesù la roccia su es la cui piedra Simone en la que Simón è diventato se pietra. convirtió en piedra. Lo stesso possiamo dirlo sull'Apostolo Paolo, Podemos decir lo mismo che sobre el si apóstol donò Pablo, totalmente al Vangelo, que se donó completamente al Evangelio, considerando tutto il resto considerando todo el resto spazzatura como per basura guadagnare Cristo. para con tal de ganarse a Cristo. Oggi, Hoy, davanti agli apostoli, ante los possiamo apóstoles, chiederci, podemos preguntarnos: e io, ¿y yo come imposto la vita? cómo presento la vida? Penso solo ai bisogni del ¿Pienso momento, solo en las necesidades del momento o creo que mi verdadera necesidad es Jesús, che fa di me que hace de un mí dono? un don? E come ¿Y costruisco la cómo vita? construyo mi vida? Sulle mie capacità ¿Sobre mis o sul capacidades Dio vivente? o sobre el Dios vivo? La Madonna Que la che si è Virgen, affidata que se confió tutta a Dio completamente a ci aiuti a Dios, metterlo alla nos base ayude a di situarlo ogni giornata en la e base lei de cada día. interceda per noi, Que ella interceda perché por noi nosotros possiamo, con para la que grazia di nosotros Dio, podamos, con la gracia fare de della Dios, nostra vita hacer de un nuestra dono. vida un don. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur benedictionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Filii Tui incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. En estos momentos Cari el fratelli e Papa saluda sorelle. a los presentes, queridos hermanos y hermanas. Rivolgo prima di tutto il En mio primer saluto lugar, tutti i saludo romani, a todos los e a romanos quanti vivono y in a questa todos los que città. viven en esta ciudad, Nella festa dei en la santi fiesta de los patroni, santos gli patrones, apostoli los Pietro e apóstoles Paolo. Pedro y Pablo. Por su intercesión rezo para que en Roma cada persona pueda vivir con dignidad y encontrar el alegre testimonio del Evangelio. En este aniversario es tradición que una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla venga a Roma, pero este año no fue posible debido a la pandemia. Por lo tanto, envío un abrazo espiritual a mi querido hermano, el patriarca Bartolomé, con la esperanza de que puedan reanudar nuestras visitas mutuas lo antes posible. Celebrando la solemnidad de San Pietro y San Pedro y San Pablo, quisiera recordar a tantos mártires que han sido decapitados, quemados vivos y asesinados en los tiempos del emperador Nerón, justamente en esta tierra en la cual hoy ustedes se encuentran ahora. Esta tierra ensangrentada por nuestros hermanos cristianos. Mañana celebraremos la conmemoración de ellos. Les saludo también a ustedes, queridos peregrinos aquí presentes. Veo a gente de Canadá, de Venezuela, de Colombia y a tantas de otros países. Que su visita a las tumbas de los apóstoles fortalezca su fe y su testimonio. Y a todos les deseo una feliz fiesta. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Que tengan un buen almuerzo y hasta luego. Eran las palabras del Santo Padre, donde también ha recordado que esta tierra es una tierra donde fueron sacrificados
los diferentes mártires en tiempo de Nerón, y mañana, dice, se les conmemorará a cada uno de ellos. También el Papa recordó durante la locución previa al rezo mariano del Ángelus que en estos tiempos los ancianos sufren muchísimo de la soledad. Hasta aquí, amigos oyentes, con la transmisión del rezo mariano del Ángelus presidido por el Papa Francisco. Nos despedimos de todos los que nos han acompañado a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y Facebook Live. Un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten y quien nos ha escuchado a través de YouTube. Soy Patricia Inestrosa, Laudetur Jesus Christus. Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos ahora la homilía del Santo Padre. En la fiesta de los 2 apóstoles de esta ciudad, en la fiesta de los 2 apóstoles de esta ciudad, me gustaría compartir con ustedes 2 palabras clave: unidad y profecía. Unidad. Celebramos juntos 2 figuras muy diferentes. Pedro era un pescador que pasaba sus días entre remos y redes. Pablo, un fariseo culto que enseñaba en las sinagogas. Cuando emprendieron la misión, Pedro se dirigió a los judíos, Pablo a los paganos, y cuando sus caminos se cruzaron, discutieron animadamente.
Y Pablo no se avergonzó de relatarlo en una carta. Eran, en fin, dos personas muy diferentes entre sí, pero se sentían hermanos, como en una familia unida donde a menudo se discute, aunque realmente se aman. Pero la familiaridad que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor. Él no nos ordenó que nos lleváramos bien, sino que nos amáramos. Es Él quien nos une, sin uniformarnos. Nos une en las diferencias. La primera lectura de hoy nos lleva a la fuente de esta unidad. Nos dice que la Iglesia recién nacida estaba pasando por una fase crítica. Herodes arreciaba su cólera, la persecución era violenta, el apóstol Santiago había sido asesinado y entonces también Pedro fue arrestado. La comunidad parecía decapitada. Todos temían por su propia vida. Sin embargo, en este trágico momento, nadie escapó. Nadie pensaba en salir sano y salvo. Ninguno abandonó a los demás, sino que todos rezaban juntos. De la oración obtuvieron valentía. De la oración vino una unidad más fuerte que cualquier amenaza. El texto dice que mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La unidad es un principio que se activa con la oración, porque la oración permite que el Espíritu Santo intervenga, que abra la esperanza, que acorte distancias y nos mantenga unidos en las dificultades. Constatamos algo más. En esas situaciones dramáticas, nadie se quejaba del mal, de las persecuciones de Herodes. Ningún insulto a Herodes. Y nosotros estamos tan acostumbrados a insultar. Irresponsables. Es inútil e incluso molesto que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no cambian nada. Recordemos que la segunda puerta al Espíritu Santo se abrió el día de Pentecostés. La primera puerta cerrada es el narcisismo. La segunda puerta cerrada es el pesimismo. El narcisismo es lo que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos continuamente. La falta de ánimo a las quejas. El pesimismo a lo oscuro, a la oscuridad. Estos tres comportamientos cierran las puertas al Espíritu Santo. Los cristianos no culpaban, sino que oraban. En esa comunidad nadie decía, si Pedro hubiese sido más prudente, no estaríamos en esta situación. Ninguno. Pedro humanamente tenía motivos para ser criticado, pero ninguno lo criticaba. En esa comunidad no hablaban de él, oraban por él, no hablaban a sus espaldas, sino que oraban a Dios. Y nosotros hoy podemos preguntarnos, ¿cuidamos nuestra unidad con la oración? La unidad de la Iglesia, rezamos unos por otros. ¿Qué pasaría si rezáramos más y si murmuráramos menos? Con la lengua un poco tranquila, ¿no? Eso, como le sucedió a Pedro en la cárcel, se abrirían muchas puertas que separan, se romperían muchas cadenas que aprisionan. Y nosotros estaríamos maravillados
viendo a Pedro como la mujer aquella que le tocó abrir la puerta a Pedro estaba impresionada con la alegría de ver a Pedro. Pidamos la gracia de saber rezar unos por otros. San Pablo exhortó a los cristianos a orar por todos y en primer lugar por los que gobiernan. Pero este gobernante tiene tantos calificativos para decir de él. Este no es el momento ni el lugar de decir cuáles son los calificativos que se dicen a los gobernantes. Que los juzgue Dios, pero oremos por los gobernantes. Oremos. Tienen necesidad de la oración. Es una tarea que el Señor nos confía. ¿Lo hacemos? ¿O solo hablamos, insultamos y basta? Dios espera que cuando recemos también nos acordemos de los que no piensan como nosotros, de los que nos han dado con la puerta en las narices, de aquellos a quienes nos cuesta perdonar. Solo la oración rompe las cadenas. Solo la oración allana el camino hacia la unidad. Hoy se bendicen los palios que se entregan al decano del colegio cardenalicio y a los arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. El palio recuerda la unidad entre las ovejas y el pastor que, como Jesús, carga la oveja sobre sus hombros para no separarse jamás. Hoy, además, siguiendo una hermosa tradición, nos unimos de manera especial al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Pedro y Andrés eran hermanos y nosotros, cuando es posible, intercambiamos visitas fraternas en los respectivos días festivos, no tanto por amabilidad, sino para caminar juntos hacia la meta que el Señor nos indica, la unidad plena. Hoy, ellos no han podido venir por los viajes, por motivo del coronavirus. Pero cuando yo he descendido a venerar las reliquias de Pedro, sentía en el corazón, acá, junto a mí, a mi amado hermano Bartolomé. Ellos están con nosotros. La segunda palabra. Profecía. Unidad y profecía. Nuestros apóstoles fueron provocados por Jesús. Pedro oyó que le preguntaban, ¿quién dices que soy yo? En ese momento entendió que al Señor no le interesan las opiniones generales, sino la elección personal de seguirlo. También la vida de Pablo cambió después de una provocación de Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor lo sacudió en su interior, más que hacerlo caer al suelo en el camino hacia Damasco, hizo caer su presunción de hombre religioso y recto. Entonces el orgullo Saulo se convirtió en Pablo, que significa pequeño. Después de estas provocaciones, de estos reveses de la vida, vienen las profecías. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a Pablo es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los pueblos. Por lo tanto, la profecía nace cuando nos dejamos provocar por Dios. No cuando manejamos nuestra propia tranquilidad y mantenemos todo bajo control. No nace de mis pensamientos, no nace de mi corazón cerrado. Nace si nosotros nos dejamos provocar por Dios. Cuando el Evangelio anula las certezas, surge la profecía. Solo quien se abre a las sorpresas de Dios se convierte en profeta. Y aquí están Pedro y Pablo, profetas
que ven más allá. Pedro es el primero que proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pablo anticipa el final de su vida. Me está reservada la corona de justicia que el Señor me dará. Hoy tenemos necesidad de profecía, pero de una profecía verdadera, no de discursos vacíos que prometen lo imposible, sino de testimonios de que el Evangelio es posible. No sirven manifestaciones milagrosas. A mí me duele cuando escucho que proclaman, queremos una iglesia profética. Sí, bien, pero ¿qué haces para que la iglesia sea profética? Queremos la profecía. Sirven vidas que manifiesten el milagro del amor de Dios. No el poder, sino la coherencia. No las palabras, sino la oración. No las proclamaciones, sino el servicio. ¿Quieres una iglesia profética? Comienza a servir. Y resta en silencio, quédate en silencio. No la teoría, sino el testimonio. No necesitamos ser ricos, sino amar a los pobres. No ganar para nuestro beneficio, sino gastarnos por los demás. No necesitamos la aprobación del mundo. Eso de estar bien con todos. Para nosotros se dice estar bien con Dios y con el diablo. No, esto no es profecía. Tenemos necesidad de la alegría del mundo que vendrá, no de proyectos pastorales. Estos proyectos que parecen tener una eficacia propia, como si fueran sacramentos. Proyectos pastorales eficientes. No. Tenemos necesidad de pastores que entreguen su vida como enamorados de Dios. Así lo anunciaron Pedro y Pablo a Jesús como enamorados. Pedro, antes de ser colocado en la cruz, no pensó en sí mismo, sino en su Señor, y al considerarse indigno de morir como Él, pidió ser crucificado cabeza abajo. Pablo, antes de ser decapitado, solo pensó en dar su vida y escribió que quería ser derramado en libación. Esta es la profecía. No las palabras. Esta es profecía, la profecía que cambia la historia. Queridos hermanos y hermanas, Jesús profetizó a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay también para nosotros una profecía similar. Se encuentra en el último libro de la Biblia, donde Jesús prometió a sus testigos fieles una piedrecita blanca sobre la cual está escrito un nombre nuevo. Como el Señor transformó a Simón en invita a acudir a Él y a seguirlo para encontrar alivio. En primer lugar, Jesús alaba al Padre porque ha ocultado los secretos de su reino y de su verdad, ocultado a los sabios y a los inteligentes, los llama así, con un velo de ironía, porque presumen que son sabios, inteligentes, y por lo tanto tienen el corazón cerrado. La verdadera sabiduría viene también del corazón.
No es solamente comprender ideas. La sabiduría también entra en el corazón. Si tú sabes tantas cosas y tienes el corazón cerrado, no eres sabio. Los misterios de Dios dice que han sido revelados a los pequeños. Es decir, a cuantos se abren, a cuantos sienten la necesidad de Él y esperan todo de Él. El corazón abierto es confiado hacia el Señor. Después Jesús explica que ha recibido todo del Padre y lo llama mi Padre para afirmar la unicidad de su relación con Él. En efecto, solo entre el Hijo y el Padre hay total reciprocidad. El uno conoce al otro y el uno vive en el otro. Pero esta comunión única es como una flor que se abre para revelar gratuitamente su belleza y su bondad. Y he aquí la invitación de Jesús: vengan a mí. Él quiere donar lo que toma del Padre. Quiere darnos la verdad. Y la verdad de Jesús siempre es equidad. Es un don. Es el Espíritu Santo, la vida. Así como el Padre tiene una preferencia por los pequeños, también Jesús se dirige a los fatigados y oprimidos. Es más, se pone Él mismo en medio de ellos, porque Él es el manso y humilde de corazón. Así dice que es Él. Como en la primera y en la tercera bienaventuranza, la de los humildes o pobres de espíritu y la de los mansos. La mansedumbre de Jesús. No es un modelo per i rassegnati, né semplicemente una víctima. No es un modelo para los resignados, ni simplemente una víctima, sino que es un hombre que vive de corazón esta condición en plena transparencia al amor del Padre, es decir, al Espíritu Santo. Él es el modelo de los pobres de espíritu y de todos los demás bienaventurados del Evangelio que cumplen la voluntad de Dios y testimonian su reino. Después, Jesús dice que si vamos a lo de Él encontraremos alivio. El descanso que Cristo ofrece a los fatigados, a los oprimidos, no es un alivio solamente psicológico o una limosna donada, sino la alegría de los pobres, de ser evangelizados y constructores de la nueva humanidad. Este es el descanso, la alegría. La alegría que nos da Jesús es única. Es la alegría que tiene Él mismo. Es un mensaje para todos nosotros, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que Jesús dirige aún hoy al mundo, que exalta a quien se hace rico y poderoso. ¿Cuántas veces nosotros decimos: yo querría ser como aquel, como aquella, rico, que tiene tanto poder, que no le falta nada? El mundo exalta al que se hace rico y poderoso sin importar con qué medios, y que a veces pisotea a la persona humana y su dignidad. Y esto nosotros lo vemos todos los días, los pobres pisoteados. Y es un mensaje para la Iglesia,
llamada a vivir las obras de misericordia y a evangelizar a los pobres, a ser mansa, humilde. Así el Señor quiere. Así quiere que sea su iglesia. Que María, la más humilde y la más elevada de entre las criaturas, implore a Dios para nosotros la sabiduría del corazón, a fin de que sepamos discernir sus signos en nuestra vida y ser partícipes de aquellos misterios que, ocultos a los soberbios, son revelados a los humildes. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luce perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución que predispone algunas medidas para afrontar las devastadoras consecuencias del virus COVID-19, especialmente para las zonas que ya son escenario de conflictos. Es encomiable la petición de un alto el fuego global e inmediato que permitiría la paz y la seguridad indispensables para proporcionar la asistencia humanitaria tan urgentemente necesaria. Deseo que tal decisión se implemente de forma efectiva y rápida por el bien de muchas personas que están sufriendo. Que esta resolución del Consejo de Seguridad pueda convertirse en un primer paso valiente para un futuro de paz. Saludo di cuore tutti voi, romani e pellegrini. Saludo de corazón a todos ustedes, romanos y peregrinos y de otros países. Saludo de modo especial a los polacos. Bienvenidos.
y bendigo la abstracta, sino que es Cristo mismo, el Verbo del Padre, que se ha encarnado en la Virgen María. Por lo tanto, acoger la palabra de Dios quiere decir acoger la persona de Cristo, el mismo Cristo. Hay distintas maneras de recibir la palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino donde un camino donde vienen los pájaros y se comen las semillas. Esta sería la distracción. Un gran peligro de nuestro tiempo, acosados por los chismorreos, por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa. Se puede perder el gusto del silencio, del recogimiento, del diálogo con el Señor, tanto como para arriesgar perder la fe. Estamos distraídos de todo con las cosas mundanas. O podemos acoger la palabra de Dios como un pedregal. Il seme germoglia presto, ma presto pure si secca. Perché non riesce a mettere radici in profondità. Allí la semilla brota enseguida, pero también se seca pronto, porque no consiste en echar raíces en profundidad. Es la imagen del entusiasmo momentáneo, pero que permanece superficial. No asimila la palabra de Dios. Y así, ante la primera dificultad, un sufrimiento, una turbación de la vida, esa fe todavía débil se disuelve. ¿Cómo se seca la semilla que cae en medio a las piedras? Una terza posibilidad que Jesús parla en la parábola. Podemos también una tercera posibilidad que Jesús habla en la palabra. Podemos acoger la palabra de Dios como un terreno donde crecer arbustos espinosos. Y las espinas son el engaño de la riqueza, del éxito, de las preocupaciones mundanas. Ahí la palabra crece un poco, pero se queda ahogada. No es fuerte, muere o no da fruto. Finalmente, la cuarta posibilidad la podemos acoger como el terreno bueno. Aquí, solamente aquí, la semilla arraiga y da fruto. La semilla que cae en este terreno fértil representa a aquellos que escuchan la palabra, la acogen, la guardan en el corazón y la ponen en práctica en la vida de cada día. Questa del seminatore è un po' la madre de tutte le parabole. Esta parábola del sembrador es un poco la madre de todas las parábolas, porque habla de la escucha de la palabra. Nos recuerda que es una semilla que en sí misma es fecunda y eficaz, y Dios la esparce por todos los lados con generosidad, sin importar el desprecio. Así es el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la palabra, sin excluir a nadie. La palabra dada a cada uno de nosotros. Nos podemos preguntar, yo, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Me parezco al camino, al pedregal, al arbusto? Si queremos, con la gracia de Dios, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado, para hacer madurar la semilla de la palabra. Está ya presente en nuestro corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros. Depende de la acogida que reservamos a esta semilla.
A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos. Y es difícil distinguir entre tantas voces y tantas palabras la del Señor, la única que hace libre. Por eso es importante acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios. Y vuelvo una vez más sobre ese consejo: llevar siempre con vosotros un pequeño evangelio, una edición pequeña del evangelio, en el bolsillo, en el bolso, y así lo leéis cada día un trocito, para que estéis acostumbrados a leer la palabra de Dios y entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece y pensar con qué tipo de tierra nosotros la recibimos. La Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude con su oración a convertirnos en terreno disponible, sin espinas ni piedras, para que podamos llevar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine